Hola a todos, gracias por acompañarnos a otro ejercicio donde realizamos análisis de esfuerzo sobre piezas mecánicas. En este caso vamos a recurrir a un ejercicio preconfigurado por parte de la editorial Marcón Alfa Omega en su libro titulado Análisis y diseño de piezas con CATIA V5. En este caso en particular hablamos de un ensamble. Voy a abrirlo, Open, cuyo nombre es transmisión de potencia. Este archivo en particular ya viene configurado con las relaciones de ensamble que se requieren para que los elementos estén unidos, aunque se muestra desplegado porque necesitamos tener a la vista cada una de las superficies, porque vamos a configurar relaciones de contacto. Afortunadamente con una actualización podemos regresar a su condición de ensamble, cosa que vamos a hacer más al rato para poder realizar el cómputo y obtener los resultados de esfuerzos y deformaciones. Entonces pasemos a la realización de los contactos, los apoyos y las cargas en Start, Analyze and Simulation y la opción Generate Structural Analysis. Como hemos comentado en otros ejercicios, lo que se genera a continuación fue archivo K-Analysis. Vamos a considerar otra vez como una condición estática. Vamos a grabarlo en la carpeta. Transmisión de potencia, vamos a ponerle transmisión, así a secas, sin acentos, para no tener problemas de lectura posteriores. Como decía hace rato, aquí ya tenemos una serie de relaciones de ensamble que incluso pueden ocupar para establecer las propiedades de contacto que se requieren para el análisis de este conjunto. Pero vamos a definir la mayor parte de estas relaciones desde aquí, lo cual quiere decir que puedo aprovechar relaciones que ya existen en ensamble y combinarlas con las que están, pues, que se pueden generar aquí en el software, o completamente definidas totalmente aquí, sin tomar en cuenta las que se generaron las relaciones de ensamble. Uno no excluye a la otra. Sobre todo ahorita pensando en que a lo mejor no conocemos en particular cómo el autor de este ejercicio definió cada una de las relaciones y qué nombre le puso. Vale la pena entonces que veamos cómo generar esas relaciones de contacto a través de una barra que se llama Analysis Supports. Esta en particular tiene relaciones superficiales con la primera opción, General Analysis Connection, pero también tiene relaciones puntuales con Point Analysis Connection, tiene relaciones lineales con Line Analysis Connection, de franjas superficiales con Surface Analysis Connection y relaciones punto a punto. En este caso en particular, para este ejercicio va a ser todas relaciones superficiales completas. En este caso va a ser con la General Analysis Connection, la número 1 de la barra. Vamos a considerar colocarle nombre para no errar en la definición posterior de sus propiedades. Voy a escoger una nomenclatura en particular. Voy a comenzar con el cuñero que está o que tiene que ver con el montaje del engrane cónico. Voy a llamarle cuña 1. La voy a relacionar con el eje primero y voy a decir lo que lo voy a relacionar con la parte derecha, con el DER. Obviamente derecha o izquierda pues ya depende cómo uno considere su derecha, pero si lo tomamos como enfrente de la pantalla, para mí así como lo tengo, mi derecha sería esta. Pues tengo que relacionar superficies del primer componente con superficies del segundo componente. Cuando digo superficies, que se pueden relacionar más de una, pueden ser 2, 3, 4. Todo depende de cómo esté configurada la geometría de esa pieza, que pueda tener más de una superficie, que puede estar tocando también a su vez más de una superficie de la otra parte.
Aquí en este ejercicio van a ser solamente una superficie por pieza. Entonces, en el primer componente, en este caso esta cuña, voy a tocar esta pared vertical y la voy a relacionar con la respectiva pared vertical en el segundo componente con la que va a estar haciendo contacto en el ensamble. Aquí si seleccionamos superficies que no tienen nada que ver en el ensamble, que realmente nunca tienen contacto, cuando se esté ejecutando el cómputo va a arrojar el error de que no pudo encontrar el resultado de la matriz porque probablemente hay una mala definición. Por lo general siempre coloca el mensaje que falta una restricción, pero puede ser que se deba a que una relación de contacto no estuvo bien establecida, porque en realidad nunca hay contacto. Bueno, ya que tengo esta, voy a generar, voy a poner aquí control C, aprovechar la base para definir la otra elemento. Otra vez, relación con General Analysis Connection. También le voy a poner nombre. Voy a poner izquierdo. Primer componente, esta pared vertical de la cuña. Segundo componente, voy a girar para seleccionar en el eje, en el cuñero del eje, la superficie respectiva donde va a estar haciendo contacto. Digamos acá. Estas relaciones, aparte de que se visualiza con las líneas en particular, en el árbol de parámetros hay una ramificación que se llama Analysis Connection Manager. Aparece una Analysis Connection 1 y aquí se van colocando cada una de estas relaciones de contacto que se van generando. Voy a generar otra vez con la cuña 1, pero con el cuñero del engrane cónico. Entonces voy a aprovechar y a ponerle simplemente S para mi engrane cónico. Primer componente, esta pared. Aquí también vale la pena comentar que no importa el orden, puede ser primero un componente, después el otro, o viceversa. Aquí el único detalle, insisto, es que sean realmente superficies que vayan a entrar en contacto. Si no entran en contacto, en realidad va a haber un truncamiento en el cómputo y no va a haber resultados en consecuencia. Este ya está. Vamos con el que sigue. Primer componente. Segundo componente. Ahí tenemos ya las 4 relaciones que vamos a ocupar para esa cuña. No voy a colocar ni la relación superficial superior e inferior de la cuña, porque vamos a considerar que realmente ahí no hay mucha transmisión de potencia. De hecho, no hay tanto esfuerzo debido a la reacción vertical que hay entre los cuñeros con respecto a la cuña. Y tampoco vamos a colocar la relación de los arcos cilíndricos que tenemos ahí, los arcos circulares, porque también vamos a considerar que no hay tanto esfuerzo en esta parte. Prácticamente toda la potencia se transmite en estas caras planas, verticales, entre el cuñero, entre los cuñeros y la cuña. Voy a poner aquí OK y vamos a comenzar con una otra cuña. Vamos a eliminar cuña 2. Repetimos la operación de definición de contacto o relación de contacto. Voy a llamar entonces ahora cuña 2 con el eje. Igual primer componente, cambio a segundo componente. Vamos acá. Antes de poner acá voy a ponerle control C. Acá. Repetimos operación. Luego del lado izquierdo. Relaciono con este lado izquierdo, primer componente. Acercamos al cuñero para el segundo componente. Y tenemos la relación del eje con la cuña 2. Vamos
con otro cuñero, el cuñero denominado aquí piñón. Este gran es el incorrecto. Voy a poner este término piñón. Primer componente. Y en el cuñero de este gran es el incorrecto llamado piñón. Su respectiva superficie de este componente. Repetimos operación del otro lado. Primer componente, cara plana de la cuña. Segundo componente, la otra cara plana pero en el cuñero. El engrane cilíndrico recto. Ahí tenemos ya las cuñas configuradas. Insisto, no vamos a considerar ni las superficies superior e inferior, ni las superficies curvas. Considero que toda la potencia se concentra en las caras planas verticales. Ahora vamos a considerar las superficies cilíndricas donde se montan tanto el engrane cónico como el cilíndrico recto. Voy a llamar así secas eje contra el piñón. Aquí donde se monta el engrane cilíndrico recto, esto como primer componente. El segundo componente, el agujero del engrane cilíndrico recto o piñón. Repito la operación, fue para la otra relación, eje contra el engrane cónico recto. Voy a llamar eje contra el engrane cónico. Aquí es donde se monta el engrane cónico. Y aquí es donde está el agujero del engrane cónico respectivo. Tenemos a considerar los topes del ensamble, este tope aquí y este tope acá. Se ensambla primero el piñón, llega aquí a tope, y después el engrane cónico llega a su tope. Pero eso vamos a considerar, como lo marca el ejercicio del libro mencionado, vamos a considerar las restricciones o las relaciones que ya existen en el ensamble, para que vean que sí se pueden ocupar dichas relaciones para generar lo que vamos a llamarle como propiedades del contacto. Es decir, no, al menos para aquí, para este software, no es suficiente con generar la relación de contacto, sino también se requiere indicarle qué tipo de contacto es. Si es sujeto con un prisionero, si están totalmente amarrados, no hay deslizamiento, o hay un coeficiente de fricción, hay una cierta holgura, si hay un prisionero con resorte, o es una relación totalmente deslizante, hay un deslizamiento porque a lo mejor estamos configurando una especie de cojinete. En ese sentido, sí hay que indicarle entonces qué tipo de contacto o propiedad de contacto al conjunto de las relaciones que acabamos de definir, más las que podemos traer de las relaciones de ensamble de este conjunto. Para colocar estas propiedades o tipos de contacto vamos a recurrir a una barra en particular llamada Connection Properties, propiedades de las conexiones. Regresar esto acá arriba, un poquito más acá, por acá. De preferencia procuren colocar siempre unos nombres que tomamos como referencia en las relaciones de contacto iniciales. Entonces vamos a colocar algunas de estas, no todas. En el primer paquete de iconos tenemos la relación deslizante, Slider Connection Property. Tenemos una relación general que se llama Contact Connection Property, que vamos a aplicar en 4 de ellas el concepto de fricción.
aquí vamos a colocar con la cuña en particular la opción que sea Fasten Connection Properties, es decir, vamos a suponer que hay un tornillo prisionero que aprisiona de arriba a abajo a la cuña contra los cuñeros en la parte superficial, superior e inferior respectivamente. Ahora, hay otra opción que es también similar pero con resorte, vamos a considerar que no tiene resorte. Hay una que tiene que ver con ajuste a presión, en este caso, si le hemos metido los engranes a presión, tenemos que especificar con qué ajuste milimétrico o micrométrico se está haciendo el ensamble de las partes. Y el último es cuando tenemos tornillos de apriete que tienen que ver con el ensamble de dos o más partes, podemos colocar la fuerza de apriete, que a su vez está relacionada con el par de apriete del tornillo. En este caso, estaría especificando la fuerza de apriete de este tornillo. En particular, vamos a ocupar solamente dos, el Contact Connection Property y la opción Fastenet, de usar un sujetador, en este caso un prisionero, en la unión de las partes. En este caso vamos a aplicarlo en las cuñas, en las 8 relaciones que tenemos en las cuñas, 4 para la cuña 1 y 4 para la cuña 2. Comenzamos precisamente con esa, con la opción Fastenet, y ocupar los mismos nombres para no batallar. Voy a poner cuña 1, eje, empezamos a copiar este nombre con control C para no, es un poco más rápido. Soportes, puedo tocar directamente la línea relacionada o seleccionarlo del árbol. En este caso voy a agarrarlo del árbol. Como hace alusión a un sujetador o un tornillo, tiene como símbolo a un tornillo. Vamos a colocar. Repetimos el proceso. Fastenet. Le pongo nombre. Insisto, le ponemos nombre por si en un futuro hay algún inconveniente de una mala definición. Es fácil identificar que si yo escogí que es la derecha y que es la izquierda, puedo verificar si coloqué correctamente las superficies en cuestión y hacer la corrección. Esperemos que no sea su caso, que haya colocado todo bien relacionado y no tenga necesidad de hacer alguna corrección. Cuña 1, eje izquierdo. Aquí vale la pena mencionar que esto lo coloca como propiedades junto con la que ya tenemos de por sí. Siempre que importamos o generamos un archivo de Analyze ya con las partes 3D establecidas, tiene una propiedad 3D. En este caso, como tenemos un ensamble de 5 partes, ya teníamos preestablecidos las propiedades 3D de cada una de ellas, y ahora estamos agregando las propiedades del contacto propiamente. Pues vamos con el siguiente, que es la cuña 1 con el engrane cónico, también con sujetador, solo que ahora es engrane cónico. Primero en la parte derecha, y después la parte izquierda. Fastenet Connection Property. Ya está la cuña 1 cubierta, vamos con lo de la cuña 2. Fastenet Connection Property, propiedad de conexión con sujetador. Ahora va a ser la cuña 2 relacionada con el eje, su parte derecha. Después con su parte izquierda. Por acá. Ahora vamos al cuñado del piñón. Sigue siendo la cuña 2. Hacen el Connection Property.
pero vamos a relacionar la cuña 2 con el engrane cilíndrico recto. Llamamos piñón o piñón, para no colocar la ñ ni el acento. Primero la parte derecha. Fíjense aquí, dejé dos iguales. Voy a cambiar el nombre ahorita, yo lo puedo hacer. Cuando abro este aquí, voy a decirle que este es en realidad al izquierdo. Corrijo. Así, me voy a colocar la propiedad precisamente esa parte izquierda de la cuña con el engrane cilíndrico recto. Y la parte de las cuñas está cubierto. Ahora vamos a generar las relaciones entre el eje y los agujeros de los engranes. Vamos a hacerlo con relación con un coeficiente de fricción. Voy a ocupar la segunda opción que dice Contact Connection Property. Esta es la relación con el piñón. Voy a Friction Ratio. Le van a colocar 0.8 y el piñón. Repetimos el mismo icono, Contact Connection Properties, Friction Ratio de 0.8, pero ahora va a ser el eje contra el engrane icónico. Si dan cuenta, colocó como símbolo un par de bloques rectangulares como si estuvieran tratándose de deslizar entre sí, pero obviamente es una referencia a un deslizamiento con fricción. El símbolo ocupa para el deslizamiento sin fricción, slider, le pone una esfera como se simbolizan los rodamientos. Ahora, vamos a colocar la relación de los topes, dijimos, tomando en cuenta la relación de ensamble que ya está en este archivo. Le voy a vínculos, Link Manager 1, Link 1. Está abajo están los constraints de todo este ensamble. Vamos a ocupar el 16 y el 17. El 16 tiene que ver con el tope, el engrane icónico recto con el eje, en este caso en particular este, y el 17 del piñón contra el eje, en este caso aquí. Eso ya estaba definido por parte del autor de quien hizo el ejercicio. Nada más lo voy a ocupar. Pues voy a buscar la misma opción con fricción, Contact Connection Property. Voy a poner aquí el tope, el engrane icónico, y es el 16. Pongo Friction Ratio, coeficiente de fricción, y doy OK. Si no supiéramos la información, pues no hay problema, lo puedo volver a generar. No hay inconveniente con los cruces de ocupar o no ocupar relaciones de ensamble con las relaciones que se definen en el módulo de análisis y simulación. Que repito la operación, pero va a ser el tope del piñón. Tope, piñón, Friction Ratio, y escojo la Surface Contact número 17, Contact Superficial 17, y doy OK. Entonces tenemos ya en este caso 12 propiedades de contacto, 8 de cuña, 2 de agujeros y 2 de topes. Y con eso son suficientes para analizar los contactos entre estas 5 piezas. Lo que nos falta todavía a continuación es colocar los soportes adicionales y las fuerzas en los engranes. Pasemos ahora de regreso con la ventana o opción Window a reensamblar esta transmisión de potencia.
Yo selecciono el archivo transmisión de potencia.kproduct, actualizo, control U. Si no hago la actualización cuando se haga el cómputo respectivo, marqué error porque no encontraría los nodos de una superficie con respecto a la otra. Hecho esto, lo que viene a continuación es colocar los valores de carga y los apoyos. En este caso, voy a comenzar con los apoyos. Vamos a colocar en estos puntos intermedios o estas superficies cilíndricas en donde no están los cuñeros un apoyo deslizante. En la barra Restraints me voy a la opción Surface Slider para simular que estos elementos son especie de rodamientos o cojines sobre los cuales gira sin restricción nuestro eje de transmisión. Entonces, Surface Slider, estos dos soportes cilíndricos, y damos acá. Eso no imposibilita que este elemento se mueva en la dirección, en este caso X. Vamos a colocar una restricción, aunque vamos a colocarla total, para facilitarle el cómputo al sistema. Con la barra Restraint, opción Clamp, vamos a tocar esta cara lateral, este círculo, tocamos toda la superficie y damos OK. Con esto posibilitamos al sistema que pueda hacer el cómputo sin tener conflictos de desplazamiento ni rotación al respecto. A continuación vamos a colocar cargas, pero para ello necesitamos la definición de las mismas. En este caso vamos a partir de una potencia de 5500 revoluciones, pero 5500 watts, 1000 revoluciones de velocidad angular, los cuales al convertirlos a radianes sobre segundo equivalen a 104.7. Al dividir estos 5500 watts entre los 104.7 tenemos el torque de 52.52 Newton por metro. El engrane cónico tiene 84 milímetros de radio primitivo, es decir, tiene 0.084 metros de radio primitivo. Por lo tanto, su fuerza tangencial al dividir los 52.52 de 0.084 nos dan 623.76 newtons. Mientras tanto, el piñón o engrane cilíndrico recto tiene un radio primitivo de 45 milímetros, lo que vale a 0.45 metros. Al hacer la división del torque entre ese radio primitivo tenemos una fuerza tangencial de 1167.13. Para calcular ahora la fuerza radial en el engrane cónico, lo que se requiere es multiplicar la fuerza tangencial por el tangente del ángulo de presión, en este caso tangente de 20 grados, y a su vez multiplicarlo por el coseno del ángulo del cono, en este caso coseno de 63.5 grados. 63.5 grados. La fuerza axial en el mismo engrane cónico es algo parecido. La fuerza tangencial se multiplica por la tangente del ángulo de presión de 20 grados, pero también se multiplica por el seno del ángulo del cono de 63.5 grados. Entonces eso nos da para la fuerza radial 101 y para la fuerza axial 203 newtons. Mientras tanto, en el engrane cilíndrico recto o piñón solamente se determina una fuerza radial, la cual equivale solamente a multiplicar la tangente del ángulo de presión, tangente de 20 grados, por la fuerza tangencial, lo cual nos da 424.8 newtons. Tomando esto como referencia, lo llevamos al sistema para colocar las fuerzas. Voy a copiar primero el engrane cónico. Vamos a ocupar esa superficie que está marcada con el punto. Ese punto en realidad va a ser no solamente el indicativo de que vamos a colocar la carga ahí, sino es el centro de cargas o el centroide de cargas.
Aplicamos una fuerza distribuida de la barra de loads. Selecciono ese flanco, donde está el punto. La fuerza tangencial viendo el sistema de ejes coordenados más o menos coincide con el eje Z. Lo voy a colocar ahí. El eje Z apunta hacia arriba y esta carga tiene que ir contra el flanco que va hacia abajo. Le ponemos negativo. Ahora la fuerza radial va en el eje Y. Vamos a ir por ella. La fuerza radial tiene que ir hacia el centro del agujero. En este caso el eje Y positivo va hacia la derecha y el centro del agujero hacia la izquierda. Por lo tanto también va a ser negativo este valor numérico. En continuación la fuerza axial, la fuerza de empuje va contra el eje X. El eje X positivo viene hacia afuera de la pantalla y uno tiene que darle empuje hacia dentro de la pantalla, por lo tanto también va a ser negativa. Buscamos ese valor de fuerza axial, 203.17, lo copiamos, negativo, ahí está. Tenemos que indicarle con handler que el centro de carga o el centro a partir del cual se va a distribuir la carga va a ser a partir de este punto. Le damos OK. Ahora vamos con la fuerza en el grane correcto, llamado piñón. En este caso el torque tiene que ir contrario al torque que está aplicando este torque. Si lo vemos así, es un torque horario, por lo tanto tiene que ser un torque antihorario. Voy a ocupar el diente que está encima del cuñero, pero tendrá que ser este flanco. Ahí tengo que aplicar la fuerza distribuida. Ahí tenemos dos componentes, una componente tangencial y una componente radial. En este caso la tangencial coincide con el eje Y, pero como también tiene que cortar flanco, el Y positivo va fuera del flanco, tenemos que colocar un valor negativo. Tomamos el valor que calculamos, 1167 del piñón, y lo llevamos al eje Y, poniéndole el signo negativo, el 167, y la fuerza radial del centro del agujero, en este caso hacia abajo, pues quiere decir que va en el sentido del Z negativo, también va a ser negativa esa fuerza. Buscamos el cálculo que hicimos, los 424. Como vimos, también que sea negativo. Y tenemos elementos suficientes para hacer el cómputo, las relaciones de contacto con sus propiedades, los soportes y las fuerzas en los engranes. Entonces ponemos, bueno, primero grabemos, darle soporte al ejercicio, después vamos al icono de compute, esperemos la estimación. Ahora a diferencia de los ejercicios anteriores, son más elementos que participan simultáneamente, en consecuencia son muchas más ecuaciones que resolver, más requerimientos de memoria, tanto en RAM como en memoria disco duro, y también obviamente requerimientos de tiempo. Esperemos la estimación. Ok, pues da casi 3000 segundos CPU. Lo que resta es darle OK. En este caso para un yes. Y esperar que
tiempo. En realidad no sabemos si va a ser 3.000 segundos o va a ser un poquito más. 3.600 segundos equivalen a una hora. Entonces nos damos una idea más o menos si va a ser una hora o un poquito más de una hora. Pues le vamos a dar que sí y esperemos el resultado. Ok, después del cómputo, verifico la tasa de error global, casi 40%, es bastante elevado. Vamos a tener que hacer algunos ajustes al respecto, pero antes de hacerlos vamos a verificar las zonas críticas. Vamos a colocar la imagen de esfuerzo von Mises 3 barra de image. Hay valores sobrevaluados, probablemente por algún nodo que quedó aislado y en contacto con alguna superficie. La cuestión aquí es localizar cada uno en las diferentes partes. Y ahorita lo que tenemos aquí es un ensamble. Para poder empezar a visualizar de forma independiente cada uno de los componentes, hay que entrar a la imagen generada en el árbol con un doble clic para que aparezca el cuadro de edición. Vamos a la pestaña de selecciones y vamos a seleccionar solamente algunos de los elementos. Con el botón simple, o más bien con la flecha simple o el triángulo solo bajo ese elemento, voy a cerrar momentáneamente para visualizar más a detalle el elemento que bajó. Me dice que aquí hay un problema en este grupo de elementos. Si dan cuenta, son elementos muy burdos para la zona en cuestión. Eso probablemente provocó que toda la carga superficial se concentrara en nodos individuales y por eso este valor de aquí no es confiable y por eso es que la diferencia entre estos probablemente con los vecinos y el resto del conjunto arroja una diferencia abrumadora, incrementen en consecuencia este error global. Hay que hacer un mallado local en consecuencia ahí, en esa orilla, que me parece que es un redondeo. Voy a colocar más imágenes para que a fin de cuentas en el reporte aparezcan de forma individual cada una de las piezas y poder colocar una evaluación individual de cada una de ellas. Si yo le doy clic a la imagen von Mises, no me genera otra nueva, porque ya asume que ya existe una en particular. Pero podemos hacer lo siguiente. Me voy al tercer paquete de iconos. Me voy a generar la imagen de esfuerzos principales. Me genera una imagen de esfuerzos principales, la cual se genera con texto, si me equivoco. No, con símbolos. Son con flechas. Lo voy a cambiar a isofranja. Cuando doy doble clic y aparece el cuadro de edición de la imagen, me voy a la parte de visualización, abreviada como Vision. Voy a quitar el concepto de símbolo y voy a colocarle el concepto de isofranjas. Y una vez voy a aprovechar para decirle que quiero otra imagen de esfuerzo von Mises. Ya que la genero, me voy a selecciones, la pestaña selecciones y voy a bajar otro de los elementos. Se indican porque tiene Optree. Así voy a bajar el piñón. Ya bajé el engrane icónico, quiero bajar el piñón. Pongo acá. En el caso del piñón parece que no hay gran problema. Probablemente no le vamos a hacer ningún mallado local, lo dejamos solamente con el tamaño que tiene. Vamos a generar un procedimiento de imagen de esfuerzos principales para verificar los otros componentes. Pongo esfuerzo principal, otra vez entro con doble clic a esa imagen, me voy a la opción Vision, visualización, otra vez para que sean isofranjas, y ahí puedo seleccionar esfuerzo promedio von Mises. Me voy a selecciones, voy casi hasta el final
quiero bajar ahorita el eje escalonado. Aquí sí hay un concentrador de esfuerzos, por lo que estoy viendo, pero está demasiado elevado. Y parece que es el tope. Hay que trabajar sobre el tope. No es cierto, no solamente por el tope. El tope sí, pero también tenemos un problema en uno de los cuñeros. No en los dos, pero sí en uno en particular. Hay que trabajar sobre todo en la parte de la orilla de los cuñeros y en la orilla del tope. Hay que hacer mallados locales ahí. Vamos a generar otra imagen para checar lo de las cuñas. Entonces, esfuerzo principal. Otra vez, doble clic sobre la imagen generada. En Visual, visualización, Average ISO, hizo franjas promedio. Después subo mis selecciones. Vamos a bajar de una vez las dos chavetas. No se contraponen entre sí. Y a seleccionar las dos. Y voy a bajar las dos. Aunque hay una chaveta que tiene un sobreesfuerzo, la chaveta en el piñón, pero supongo que se debe a la concentración de un nodo que está pegando aquí. Entonces ahorita provisionalmente no le voy a hacer nada a esas chavetas. Espero que solamente con los mallados locales que vamos a aplicar en el engrane cónico y en el eje de transmisión escalonado sea más que suficiente. Con estas imágenes ya es posible generar un reporte en particular con las piezas individualizadas y así al final sacar la conclusión al respecto. Entonces voy a desactivar esa última imagen. Regresamos a este concepto. Voy a ir ocultando. Voy a ocultar el engrane cónico, el piñón y las dos cuñas, chavetas, como dice ahí el archivo. Para trabajar mallado local solamente ahorita con el eje de transmisión escalonado. En nodos y elementos, nodos elementos, buscamos el correspondiente, es el mallado 1. Y doble clic. Voy a cambiar el concepto absoluto de la sajita, a ponérsela proporcional. Voy a bajarle tantito, punto 18, para ganar un poquito de precisión. Local, local size, y agregamos mallado local. Vamos a ponerle 4 milímetros, se dan cuenta casi a 10 milímetros el mallado global. No lo quiero bajar mucho para que no se dispare demasiado el tiempo. De hecho, si se va a disparar con esa modificación, va a haber un disparo. Voy a seleccionar este redondeo. Estaba viendo que tiene valores bastante elevados. Espero que al reducir el tamaño no haya una concentración sobre un solo nodo y una carga superficial. ¿Está? Voy a crear esos dos. Aquí aprovecho también para irme al tope donde se descansa el engrane icónico. Aquí. Y voy a aprovechar también para hacer lo mismo en otro cuñero sobre el redondeo. Ok, 5 caras. Veamos acá. Acá. Voy a ocultar este momentáneamente. También. Voy a la imagen del espacio donde oculté los elementos para traer de vuelta solamente el engrane icónico. El engrane icónico solamente quiero aplicar el mallado local aquí, esta zona,
que es la zona donde más se concentraron los valores altos de los esfuerzos. Pues busco el engranaje cónico, aquí está. Malla global de casi 11.000, pues lo voy a dejar así como está. No le voy a cambiar el concepto de la sajita absoluta. Le ponemos el valor proporcional, puede tener punto 18. Local size, agregamos. Igual. Quiero que esto sea no de 11, sino que sea un poquito menos, casi la tercera parte de 4 milímetros. Solamente ahí, esperando que con eso podamos reducir los valores altos del error debido a esos valores espurios. Voy a espacio a lo visible para rescatar los componentes y poder hacer la simulación. Si lo dejo acá no lo va a hacer porque requiere las partes. Voy rescatando con High Show cada uno de los componentes. Y aquí están todos acá. Lo que sigue es volver a hacer el cómputo. Todo. Damos acá. Es obvio que va a pasar de un valor que teníamos por sí ya alto a otro más alto. Esperemos la estimación. Siempre que tarda un cierto tiempo en hacer las estimaciones porque los tiempos se están elevando y lo requerimos en consecuencia la memoria RAM y memoria en disco duro. En este caso son 6.000 segundos CPU, son casi 2 gigabytes de memoria en RAM. En este caso no hay tanto inconveniente para este tipo de cómputo y son 17 gigabytes de memoria en disco duro. Entonces ahí sí bastante elevado. Hay que decirle que sí para esperar resultados y generar el reporte. Probablemente tarde como 5 horas o un poquito más en terminar, pero si el equipo tiene la suficiente memoria RAM y la suficiente memoria en disco duro, no va a haber interrupción alguna. Hay que decirle que sí y continuar. Después de casi 5 horas y media de cómputo, se pudo generar este reporte. La opción Generate Report. En casi medio millón de nodos en 350.000 elementos, de los cuales casi el 94% fueron buenos, 5.8 fueron pobres. Esto explica de alguna u otra forma por qué la tasa de error global es alta. En este caso se ocuparon el acero AC1020 para el eje de transmisión escalonado, el hierro fundido BS821 para las cuñas o chavetas y el AC1018 para las dos engranes. En este caso el AC1020 tiene esfuerzo de fluencia de 390 megapascales. El caso del hierro fundido tiene 110 megapascales el esfuerzo de fluencia, el cual se ocupó las chavetas, repito, y el AC18 de los engranes tiene esfuerzo de fluencia de 220 megapascales. Aquí está el valor de las cargas, aunque están sumadas los dos engranes. Y a diferencia de los cómputos individuales, viene una larga tabla de elementos nodales. Muchos de ellos con los datos particular que cada
pero no vienen todos, vienen solamente algunos. Y aquí están las imágenes individualizadas. Afortunadamente se pudo reducir la tasa de error global. Las zonas de contacto mal acondicionadas con mayor local se acondicionaron mucho mejor. Y de hecho el error global fue 12%. Lo que sigue es analizar de forma individual cada pieza. El engrane cónico tenemos aquí con 56.8 megapascales. El engrane llamado piñón 3.5. La cuña, sí no recuerdo cuál cuña es. Ok. Parece que la primera es del piñón y la segunda es del engrane cónico. Sí, efectivamente, la primera es la del piñón, 27.7 megapascales de esfuerzo máximo Bonices. La del engrane cónico, 22.3. Y la pieza que sufre mayores esfuerzos, eso se debe básicamente a los cuñeros, 178 megapascales. Así, a grosso modo, pareciera que todas las piezas cumplen, pero hay que hacer la comparación con el esfuerzo de diseño. Voy a imprimir este formato en PDF para abrirlo en Word y poder colocar sus comentarios. Lo guardo en PDF. Voy a buscar una carpeta, la misma carpeta donde estuve haciendo el cómputo, transmisión de potencia. Voy a llamarle transmisión resultados. Voy a cerrar tantito y voy a buscar el archivo para abrirlo en Word. Ahora lo que abrir. No sé si grabo bien. No, parece que no se grabó bien. Lo voy a tener que volver a abrir. Bajar fuera de la carpeta a ver si lo puedo abrir. Transmisión 1 se guardó. Repetimos la operación. Word. Abrir. Aquí está la transmisión. Abrimos. Me parece que ahora sí se guardó bien.
Este archivo en particular, no conté las páginas, pero son varias decenas. Está tardando un poco en generar toda la conversión. Es decir, el archivo es bastante largo. Quizás por eso no se grabó bien hace rato. Y pues está tardando mucho en abrirlo en Word. Ok, ya lo tenemos. 85 páginas. Aunque en realidad lo que nos interesa está casi hasta el final. No es cierto, son 170 páginas. Casi 170 páginas. Ok, aquí está lo que nos interesa, cada uno de estos esfuerzos. Ok. Entonces lo que nos resta es hacer los comentarios, dándole ya la aceptación o el rechazo y proponer alguna modificación si es necesario alguna de las piezas. En este caso vamos a usar con el engrane cónico. El engrane cónico, como el engrane cilíndrico recto llamado piñón, tienen como material a la IC 1018. El esfuerzo de diseño, en consecuencia, va a ser el esfuerzo de fluencia del IC 1018 entre el factor de seguridad. En este caso vamos a manejar el 1.5 como lo manejamos en ejercicios anteriores. Tenemos en particular 220 megapascales para este material entre 1.5 y traemos la calculadora al respecto. Son 220 entre 1.5, nos da 146.66 megapascales. Este esfuerzo de diseño, en consecuencia, si lo comparamos con el esfuerzo máximo von Mises que se obtuvo en la simulación de 56.8, es mayor. Entonces, el esfuerzo de diseño es mayor que el esfuerzo máximo von Mises en la pieza. Es decir, en particular, pues, son 146.66 que superan a los 58.8. Parece que ha visto 58.8. 56.8. 56.8 megapascales. En sentido, la pieza no va a sufrir un esfuerzo que supere al esfuerzo de fluencia, en consecuencia se mantiene en zona seguro de formación solamente elástica. De hecho, solía comentarles la tasa de error global que se obtuvo con este cómputo de casi 5 horas y media, pues es de 12%. Es decir, no estamos todavía cerca del 5% ideal, pero ya es un valor más o menos aceptable para sacar resultados concluyentes. Entonces, a continuación seguiría el piñón o el engrane cilíndrico recto. Voy a copiar esta misma estructura.
No voy a cambiar datos. Pues ahora es el engrane llamado piñón. Es el mismo material, esfuerzo de referencia es el 18 en factor de seguridad. Lo único que voy a cambiar es el dato que obtuvimos en el esfuerzo máximo Bonices. En este caso también está por debajo del esfuerzo de diseño. No es el mismo valor, aquí está 3.5 megapascales. Entonces la pieza también soportaría esta carga, 3.5 megapascales. Ahora vamos con el eje de transmisión escalonado. En este caso en particular el material es el 1020, con un esfuerzo de fluencia de 390 megapascales, lo cual resulta en un esfuerzo de diseño. Al dividir estos 390 entre el factor de seguridad de 1.5, 260 megapascales, lo cual resulta también que superan, por lo que estaba viendo hace rato, al esfuerzo máximo presente en la pieza. Aquí está 178. Los 260 del esfuerzo de diseño es mayor que el máximo esfuerzo obtenido, de 178 megapascales. Vamos con las chavetas o cuñas. Voy a empezar con la cuña del piñón, la primera que aparece en particular, más que aquí sí hay que cambiar el dato. Aquí el esfuerzo de diseño se referencia al esfuerzo de fluencia del hierro fundido BS821 ocupado. En este caso es el de 110 megapascales, y al aplicarle el factor de seguridad de 1.5 nos da 73.33 y 3.33 megapascales. Hay que hacer la comparación con lo que se obtuvo para esa chaveta o cuña. Acá está 27.7. Este esfuerzo también de diseño supera al máximo obtenido, 27.7 megapascales. Y finalmente la última pieza, la cuña del engrane cónico, tiene un material que la otra cuña, es, por tanto el esfuerzo de diseño es el mismo, de 3.33 megapascales, solamente que hay que verificarlo con el esfuerzo máximo para esa pieza obtenido, que es 22.3 megapascales. Como todas las piezas cumplen con el criterio de esfuerzo requerido, entonces el sistema de transmisión puede ser utilizado. Antes de concluir con este ejercicio, vale la pena comentar lo siguiente. Ya hemos comentado en los engranes, cuando hicimos el ejercicio del engrane helicoidal y el propio ejercicio del engrane cónico recto, que estas piezas pueden que sí soporten de inicio la carga que se está aplicando, pero faltaría agregar el estudio de durabilidad, es decir, determinar aproximadamente cuántos ciclos de vida tendrá bajo las condiciones de carga establecidos, bajo criterios, en este caso en ambos engranes, de la fatiga en la base del diente, o esfuerzo alternante, y también por la fatiga por desgaste superficial entre los dientes. Eso mismo también se tendría que aplicar para el eje de transmisión escalonado, porque también sufre un esfuerzo alternante
de inversión de esfuerzos de compresión y tensión cada media vuelta, lo cual también implicaría hacer un análisis precisamente de dicha fatiga, lo cual se puede hacer con las teorías establecidas en los libros de diseño de elementos de máquinas. No es algo que no se pueda hacer, solo que en esta parte del software no está contemplado. En el caso de las cuñas no hay un esfuerzo alternante como tal, es decir, no sufren el fenómeno de fatiga, esas siempre sufren el esfuerzo portante por estar justamente a la mitad del camino entre los engranes y el eje en particular. Ahora bien, siempre se busca que los elementos que sufran más sean las cuñas para que sirvan como fusibles. En este caso no está corriendo así. Aunque tengan el material más bajo en resistencia, los esfuerzos en realidad no son tan altos en estos elementos llamados cuñas. Pero aún así, podemos decir que el sistema es confiable mientras las piezas no lleguen a fallar. Insisto, solamente falta determinar la vida útil que puedan tener estas, sobre todo las tres primeras que mencionamos, que sufren esfuerzos alternantes. Con esto concluimos este ejercicio. Espero que haya sido de su agrado.